Bueno, pues muchísimas gracias. Estamos aquí con la psicóloga Leti. Leti, ¿cómo estás? Muy bien, mire. Me gustaría platicar contigo. Ya por ahí estuvimos escuchando un programa que tuvieron ustedes, sobre todo el tema de la depresión, que es un tema que actualmente se está abordando ya de manera más abierta, como que antes observábamos que en la sociedad tanti no se hablaba mucho de depresión. Y me gustó mucho su programa, pero tengo como varias dudas que me gustaría preguntarte. ¿Hay varios tipos de depresión o solamente existe una que pudiéramos padecer? Qué bueno que preguntas eso. Sí, hay diferentes tipos de depresión. Em, el que conocemos más es la depresión de trastorno de depresión mayor, que generalmente esa puede ser detonarse por algún evento significativo que tuvo la persona, por la pérdida de algún ser querido, por alguna enfermedad, Mm. por la pérdida de algún trabajo, por una jubilación. Entonces, bueno, ese lo conocemos como trastorno de depresión mayor. También está otro tipo de depresión que se llama distimia, que se le conoce más como es una depresión crónica, que la persona la puede estar padeciendo de 2 años o más O tiempo sea, atrás. vivir en estado de depresión. Ujú. O Sí, sea, lo hace claro. ya parte suyo. Sí, que ya que no, a diferencia de la de depresión mayor, que pues puede ser que estés padeciendo la de 2 meses a la fecha y decir, bueno, pues los síntomas están muy intensos. En el caso de la crónica, pues son un poco más leves, no tan intensos. Esta tristeza permanente que es característica de la depresión mayor, en el caso de la crónica, pues es una depresión a una tristeza a la cual la persona pues se acostumbra, la normaliza, ¿no? Ay, pues yo generalmente pues la emoción que más siento es la tristeza y pues sí, hay días que estoy un poquito alegre, pero después otra vez vuelve la tristeza y la normalizan. Y puede durar hasta 2 años. Esa, esa es en la que a veces a lo mejor la persona que la padece o las personas que están alrededor de ella pues ya lo hacen, piensan que ya es como parte de la personalidad de esta persona, eh, Ujú. y no piensan que es una depresión, ¿no? También está otro tipo de depresión que puede aparecer en una época del año por algún evento significativo de la persona, ¿no? Un aniversario O sea, te que vuelve a tuve, recordar como de alguna manera volvieras algo. a revivir un poco Claro, eso. ¿no? Pues a lo mejor en esta fecha tuve mi divorcio o en esta fecha fue cuando tuve una pérdida de algún ser querido o en esta otra fue por un cambio que tuve que generó un impacto en la persona y entonces, bueno, pues cada que es esas fechas, por eso se llama así, depresión por estacional, ¿no? Por la fecha en que se presenta y puede durar, pues, lo que dura, ¿no? Digamos, ese aniversario que estás recordando, a lo mejor un par de días o unas semanas, pero después ya se va, ¿no? En el caso de los niños y de los adolescentes también hablamos de depresión, pero a ellos lo clasificamos en otro término, más bien vemos que hay una intensidad en la regulación emocional, ¿no? Es así como Ujú. nos las reportan O los sea, un papás. niño no puede padecer depresión, o más bien no Sí, la nombramos como una no la depresión. nombramos como depresión, pero sí, sí, digo, dentro de los términos de psicología, lo clasificamos con otros términos, que es más como esta falta de regulación emocional, Ujú. y se caracteriza porque los papás reportan pues que hay como una explosión, ¿no? Hay una intensidad de las emociones de su hijo, la frustración, y se frustró mucho y entonces aventó cosas, gritó, ¿no? Hizo berrinches, y esto también aunado con algunos trastornos que puede presentarse del sueño, ¿no? De que pues de Ujú. repente está durmiendo como más, ¿no? No dormía en la tarde y ahora está durmiendo.
o al contrario, está muy alerta, ¿no? No está durmiendo menos horas de las que dormía, y son cosas que llaman la atención para un niño, ¿no? O en el caso de adolescentes, hablando como de chicos que están en la secundaria, este, prepa, ¿no? Entonces, bueno, son diferentes tipos que dependiendo el caso, dependiendo el paciente, y registrando y analizando las circunstancias, pues podemos decir, bueno, pues estamos hablando de depresión mayor o de depresión crónica o de depresión por esta época estacional o en el caso de un niño o un adolescente, pues eh, por los síntomas que nos están reportando los papás. Y ahorita que te escucho con estas diferentes opciones de depresión, ¿cuál sería la causa o más, no mejor dicho la causa, cuál sería la consecuencia de la mayor de las depresiones? ¿Qué consecuencias habría? Sobre todo porque no se traten, ¿no? Ujú. Vamos a Sí, pensar en una persona que no se trató y no acudió ni a terapia, ni con psiquiatra, ni con psicólogo. sí, claro. ¿Cuál podría ser la peor consecuencia? En este caso, bueno, estaríamos hablando de que si estamos diagnosticando a esta persona con depresión mayor, ¿no? Em, Esa de alguna manera va escalando, ¿no? Los síntomas son más intensos, como te decía hace un momento. La tristeza es algo que prevalece todos los días, ¿no? No puedo dejar de estar triste, ¿no? Muchos sentimientos de desesperanza hacia el futuro, hacia mi vida, hacia mi presente, como por qué estoy aquí, para qué estoy aquí, por quién estoy aquí. Eh, y obviamente pues también están estos otros síntomas de pues tengo baja energía, con mucho esfuerzo me levanto a hacer mis actividades, ¿no? Y si no recibe la atención, pues esto pues, se va incrementando, ¿no? A lo mejor todavía me levantaba a estudiar o a trabajar o a hacer la comida y un buen día ni siquiera puedo hacer eso, ¿no? Hasta las cosas básicas como la higiene en la persona, no me quiero bañar, no me quiero cambiar, dejo de comer, ¿no? O puede ser que coma, pero y suba de peso o baje de peso. Eh, entonces, bueno, pues también hay este sentimiento de, pues sí, de incomprensión hacia ellos y de falta de placer en las cosas que antes me resultaban gratas, pues las dejo de hacer. Y sobre todo también, pues, este aislamiento social, que es otra característica, otro síntoma, me aísla, ya no platico con las personas, ya no me expreso con nadie, empezando con mi mismo círculo con quien vivo, ¿no? Me puedo aislar en mi cuarto, en mi habitación. Ujú. Y si no se trata, pues obviamente pues también están presentes sentimientos pues de hacerme daño, de lastimarme, ¿no? ¿Y lastimarte hasta qué grado? Pues hasta, pues sí, ya decir ya no tengo como por qué estar en este mundo y pues ya no quiero estar en este mundo, ¿no? Entonces O sea, hago algo, hasta terminar tu existencia. O sea, eso sería como ya sí, la culminación. Y es que te sí, escucho y me resuena mucho muchos casos que desafortunados que hemos visto, sobre todo en redes sociales, que sí es gente que aparentemente es funcional, que sí sale a laborar o que sí sale a presentarse a algún programa, no sé, diferentes situaciones, así es. y toma la decisión de ya no estar en este plano. O sea, Ujú, ¿qué tipo de depresión podrían estar ellos pasando? Porque realmente ujú, ni siquiera creo que ni siquiera se les notaba, ujú. ¿no? Sí, en este caso con la depresión es como ese dolor silencioso que solamente la gente que Ujú. lo padece sabe de lo que hablamos y que ante los demás yo puedo disimular, puedo presentar una imagen, ¿no? En mi trabajo, en mi escuela, ante las personas que me conocen de que todo Ujú. está bien, todo está controlado, pero no está nada controlado. Estoy haciendo un gran esfuerzo por mostrar esa imagen.
Detrás, solamente esa persona sabe lo que está padeciendo, lo que está sufriendo, lo que le costó mostrarse de esta manera, pero hay mucho sufrimiento. Y muchas veces el pensamiento es, pues no hay nada que hacer, ¿no? Y entonces por eso quiero dejar de sentir este dolor. Y la única salida, pues es esa. Ya mejor no estoy aquí, ¿no? Y puede ser un dolor real o puede ser un dolor que nosotros mismos estemos de alguna manera creando. O si es un dolor real. Son esas dudas que no, luego no Sí, claro, entiendo. que a veces dices, bueno, ¿hasta dónde, no? Es como ese dolor que sí es real o... eh, mira, aquí cada caso, digamos, pues pues sí, independiente, cada situación, cada circunstancia tiene que ver mucho, pues sí, qué detonó esa depresión. Tiene que ver mucho también mi entorno, en donde estoy, ¿no? Hay personas pues que no están solas, que viven con una familia, que tienen un Ujú, esposo, que tienen hijos o que tienen hermanos. Eh, Sin embargo, de repente, algo que mencionábamos en nuestro video anterior es que observáramos, ¿no? Los que estamos de fuera, observáramos ciertos cambios que a veces son muy pequeños, pero ese cambio sí nos está diciendo algo. Y entonces, aun cuando la persona piense que él solo puede salir adelante de ese estado, ahí entonces entran este apoyo, esta red de ujú. contención que son los familiares, ¿no? La gente que está a tu alrededor, de decir, oye, no estás bien, tenemos que pedir ayuda, tenemos que hacer algo. Y está bien no estar bien, porque muchas veces pensemos que está viviendo esa depresión una mamá o un papá y ellos en su rol de autoridad ante la casa, ¿no? Pues yo soy la mamá o yo soy el papá, yo tengo que estar bien, yo soy el adulto, se está esperando de mí que yo resuelva todo. ¿Y qué crees? Igual y no lo estoy resolviendo. Y si no lo resuelves no pasa nada. Pero entonces es ahí la importancia de cómo esta red de apoyo a tu alrededor también observa cosas y puede intervenir para hacer una diferencia con esa persona. Y que esa persona, si está tomando una decisión un día de decir, ya no quiero estar aquí, a lo mejor cambie por esa intervención que tuvo alguien más de su familia y podamos trabajar. Porque sí tiene un tratamiento la depresión, claro que lo tiene. En muchos casos, cuando ya estamos en este grado severo, pues se necesita un tratamiento farmacológico también, que Ujú. es mientras eso nos ayuda, junto con la terapia, a que salga de ese estado la persona. No es que eternamente va a tomar un medicamento, porque a nivel del sistema nervioso, pues sí suceden cosas, ¿no? Que por eso esta persona, por más que quiera salir de ese estado, no puede solita, porque no es a voluntad, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí está como la diferencia de las personas que están alrededor de alguien que puede estar padeciendo depresión, en este caso depresión mayor, pues puedan ser un soporte y puedan ser en algún momento como que esa decisión, esa palabra, esa iniciativa que tomó para hacer una diferencia con esa persona. Y que es, Ajá, y en tu experiencia hasta el momento, ¿has tenido algún paciente que no haya podido superar la depresión? no he tenido vivido esas circunstancias con algún paciente. He tenido dos casos con jóvenes que, bueno, pues sí tuvieron que tener recibir un tratamiento farmacológico y junto con la terapia, pues pudimos salir adelante de ese estado. Eh, Porque creo que ese es el punto cuando llega un paciente contigo, tienes que identificar también cuáles son como los niveles de riesgo con ese paciente, ¿no? Hay pacientes que llegan muy mal y que están en un nivel severo, que no saben ellos, pero bueno, tú al hacer la evaluación te das cuenta y entonces dices, bueno,
ok, pues tu contexto cómo es, dónde vives, con quién vives, ¿no? Cuando hablamos en este caso de estos dos pacientes que te menciono, pues eran jóvenes menores de edad, pero vivían con su familia. Entonces, pues sí tienes que hacer de su conocimiento a la familia, que él está en este estado, porque ellos son el soporte como para que también sean los que estén observando y que cuando detecten alguna situación también los entrenas como para intervenir, ¿no? Para cuidar que este joven entonces salga y no tome una decisión pues irreversible. Ujú. ¿Y la depresión puede ser causa de algún otro trastorno que traen y que que no se les fue diagnosticado a tiempo? Sí, hay varias situaciones. Muchas veces hay una depresión que surge porque, pues sí, a nivel físico, orgánico, hay ciertas sustancias, ciertos niveles que están bajos y entonces se me genera ahí una depresión a raíz de algún accidente que pude haber tenido, de alguna enfermedad, como secuela de. Y por ejemplo, en el caso de trastornos de neurodesarrollo, hablando más específicamente de déficit de atención, en el caso de jóvenes ya de edades terminando la preparatoria, universidad, o jóvenes que están empezando a laborar, que no han sido diagnosticados y tienen déficit de atención, están más predispuestos a tener depresión. No necesariamente, pero sí No puede ser necesariamente, pero un... están más predispuestos Mm, porque como no ha habido un diagnóstico con ellos, hay varias situaciones, sobre todo en la parte de emociones, en la parte de sus relaciones personales, que a veces conforme van creciendo y las exigencias laborales o académicas que se les exigen, ya no saben cómo manejar esto porque no tienen técnicas, estrategias, porque desconocen que tienen el trastorno. Entonces, ujú. eso es un poco lo que detona que después yo pueda caer en un cuadro depresivo o ansioso también, puede ser cualquiera de los dos. Es lo que te iba a preguntar, ¿está relacionado, o sea, siempre te da ansiedad y depresión y ansiedad, o no necesariamente una está ligada con la otra? Sí, sí hay pacientes que pueden padecer las dos, depresión y ansiedad, ¿Al al mismo mismo tiempo? tiempo, Mm, o a veces tuve en algún momento depresión y luego ya lo superé y ahora tengo ansiedad, o mm, viceversa. No significa que si ya me dio una, pues ahora me va a dar la otra, ¿no? ujú, Eh, Obviamente, pues cuando se presenta que tienen ambas, pues sí, el trabajo que se tiene que hacer tanto de la parte con el psiquiatra o psiquiatra y con el psicólogo, pues es más, se tiene que hacer ahí un trabajo más, pues sí, más continuo, más de seguimiento, porque obviamente estamos trabajando con estos dos estados que pues sí hacen que la persona pues deje de ser funcional. Ahí sí empieza digamos que, a tener como situaciones en las que si va a trabajar o va a estudiar, pues deja de hacerlo, ¿no? Dice, voy a la escuela y a lo mejor estoy un ratito porque me dio la crisis de ansiedad y no pude quedarme las 5 horas que me faltaban y ya me regresé a mi casa. Pues ahí ujú. ya va a tener una repercusión en la parte pues de sus actividades escolares, ¿no? O el trabajo también, ¿no? Me da miedo salir de mi casa porque siento que me va a pasar un accidente, entonces dejo de manejar, no, ya no quiero ir, mejor me quedo aquí en mi casa, aquí estoy seguro. Entonces ya me ausento de mi trabajo, pues hasta que un día a lo mejor hasta pierdo el trabajo, porque, ¿no? Entonces, sí, pues es ahí cuando pacientes tienen ambos trastornos, sí tenemos que, pues sí que hacer un trabajo como más cercano con la familia, con el doctor, pues sí, con el paciente, obviamente, porque puede dejar de ser funcional, ¿no? Ujú. Y entonces, pues, finalmente lo que queremos es que sí, que ese paciente, aún acudiendo a su terapia con su tratamiento, pueda seguir siendo funcional. Oye, Leti, ya para finalizar, me gustaría preguntarte, ¿qué opinas ahorita de todos estos casos tristes que se han visto en redes sociales donde la gente se graba para despedirse y toma una decisión ya de irse de este plano? O sea, de verdad son impactantes. O sea, yo cuando observo las grabaciones son realmente fuertes
Ujú. el tomar una decisión así. Sí, Es fuerte, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, ¿en qué estaríamos fallando como red de apoyo, como sociedad? Y que ahora la gente pareciera que es muy fácil ya tomar la decisión, pero no es así. sí, claro. Bueno, tomemos en cuenta que estas personas, que bueno, sí, por ahí nos encontramos con estos videos en redes, pues sí estaban pasando por una depresión, Ujú, depresión mayor, que no, pues que no había aparecido un día antes de cuando grabaron su video, ni una semana antes, o sea, ya llevaban bastante tiempo. días, semanas, un par de meses, y que de acuerdo al contexto de cada situación, ¿no? Habían vivido pues situaciones de injusticia, de circunstancias donde se sentían presionados por su contexto, ¿no? Y obviamente, otra vez lo menciono, en la depresión mayor, los sentimientos de estar pensando en que es mejor ya no estar aquí para ya Ujú, no sentir, ujú, están muy presentes todo el tiempo. Entonces, eh, pues entonces estas personas, sí, por sus circunstancias, deciden, porque ellos así creen que con esto, pues ya se va a acabar ahí mi sufrimiento, mi dolor, mi padecer, ¿no? Y ya no quiero que esto, estar luchando cada día con esto. Entonces, bueno, toman esta decisión. Yo creo que en este caso, pues sí nos impacta más porque precisamente ves a la persona dando el testimonio, ¿no? Y después sabes que al día siguiente o unas horas después ya no va a estar. ya no está. eh, y de repente podemos decir muchos, ¿no? O sea, dar un juicio Ujú. muy a la ligera de, pues qué cobarde o que, o sea, realmente O qué valiente. nadie que no ha padecido depresión Ujú, podemos decir, es que no entiendo con esta persona cómo pudo hacer eso. O sea, realmente solamente alguien que ha padecido depresión puede decir, puede mostrar esa empatía y decir, sí, sí entiendo a esa persona. ujú, Y a lo mejor yo salí adelante, pero estuve a punto de a lo mejor también tomar esa decisión. Y aquí un poco lo que me preguntas es decir, bueno, ¿cómo podemos tampoco como sociedad decir, ya nos acostumbramos a ver esto y que de repente empieza a ver, ¿no? Como muchos testimonios de este tipo, ¿no? De personas que dicen, ahí dejo como mi testimonio, ya me voy, que tampoco lo empecemos a ver como normal, ¿no? De, bueno, pues no, mejor me grabo y ya. no. Ujú, Finalmente, ahorita que tú y yo estamos hablando, desafortunadamente alguien está tomando esa decisión, ¿no? ujú. En nuestra comunidad, en nuestro estado, en nuestro país, en el mundo. Sí, lo que me decías es que la tasa es muy alta, ¿no? La tasa es muy alta sí, de gente que ha decidido, pues, Irse. terminar, Ujú, ajá, irse, ya no estar aquí. Entonces, bueno, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? También es como estar muy al pendiente de esto que hemos mencionado de la gente que está alrededor, qué estoy observando en esta persona, ¿no? Observo que mi familiar, que mi amigo, que mi esposo, que mi primo, cada vez está durmiendo menos o está durmiendo más, casi no quiere convivir con nosotros, habla poco, se encierra mucho en su habitación, este, ya está dejando de hacer las cosas que le agradan, ¿no? Todo eso que no lo veamos como, ya se le va a pasar. Ya, yo creo que anda así ahorita un poco depre, ¿no? Hasta usamos ese término muy coloquialmente. Anda cuando es muy depre, serio y profundo, anda ¿no? depre. ¿Se le va a pasar? No. En este caso, cuando son trastornos de depresión mayor, va en aumento, no disminuye. Va disminuyendo conforme recibe la persona un tratamiento. Pero si no lo recibe, No hay, va a ir aumentando. y generalmente, como termina esta historia tristemente, son como en estos casos que hemos Ujú, visto por redes sociales, de esa así manera. es. Ok. Bueno, pues afortunadamente aquí en CAIPSI hay una red de apoyo.
psicólogos preparados para que nos puedan apoyar. Vamos a dejar ahí los datos para que cualquier cosa, cualquier detalle puedan contactarnos. Claro que sí. Ujú. Aquí estamos. Gracias, Mire. Gracias.